Pues, si os parece, vamos a comenzar con 4 minutillos de retraso, es decir, que eso ya es casi pecado mortal, ¿eh? En aquello que os contaba, ¿no?, de mi querido amigo, que seguro que el Señor lo tiene en el cielo, Pedro Aparicio, que fue alcalde de Málaga, ¿no? Terminábamos con la cuarta parte del catecismo de la fe cristiana el día pasado, que era la oración, y en concreto terminábamos con la oración del Padre Nuestro, con esas 7 bendiciones y súplicas tan importantes que son todo un proyecto, todo un estilo de vida. Y comenzamos ahora 12 charlas que van a ir sobre la palabra de Dios. Mirad, cuando se cumplieron los 50 años del Concilio Vaticano II, el Papa pidió a las conferencias episcopales una especie como de encuesta, a ver, de las 4 constituciones que trabajó el concilio, la Lumen Gentium sobre la Iglesia, la Dei Verbum sobre la palabra de Dios, la Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia y la Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo, la evangelización. ¿Cuál era es decir, qué grado de aceptación y de profundización habían tenido? ¿Cuál es más, cuál es menos? Y aunque os parezca mentira, la menos acogida, la menos profundizada, la menos trabajada, había sido precisamente la Dei Verbum, la de la palabra de Dios, con lo importante y fundamental que es la palabra de Dios en nuestra vida. Pero da la impresión de esas cosas que damos por supuestas y por supuesto evidentemente no las profundizamos. Con ser importante la palabra de Dios, quizás nosotros no la valoramos tanto. A diferencia quizás del mundo de la Reforma y sin quizás del mundo luterano, calvinista, el mundo protestante, que le da a la palabra de Dios una importancia fundamental. Casi se la saben. Por supuesto, saben utilizar la Biblia, saben leerla, saben interpretarla. Nosotros eso es una asignaturilla que vamos teniendo pendiente, aunque no cabe duda que en ese camino desde el concilio hasta nuestros días algo se ha avanzado. Pero también no es culpa del pueblo de Dios solo, sino que prácticamente hasta el Concilio Vaticano II sabéis que el pueblo de Dios no tenía acceso a la Biblia, más bien que no tuviese acceso a la Biblia precisamente para distinguirse del mundo de la Reforma, el mundo protestante. El concilio ayudó a descubrir que los católicos nos teníamos que hacer un poco más protestantes y los protestantes se tenían que hacer un poco más católicos. Y ese es el único camino. El camino va precisamente a aquello que decía el bendito cardenal Bea, que a la unidad de los cristianos se va de rodillas. No es un pacto, doy y da, sino desde la oración y la asistencia del Espíritu Santo. Pues mirad, Dios se revela en su creación, pero sobre todo se revela en su palabra. La revelación de Dios es una preciosa y maravillosa historia de amor. Dios se revela por la palabra de los profetas, en los salmos, en el Pentateuco, en cada uno de los libros de la Biblia, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, y se revela precisamente para manifestar a los hombres el amor que les tiene. Es más, incluso cuando nos tira de las orejas, lo que hay detrás siempre es el amor por las criaturas, el amor especialmente por los más desfavorecidos, por los más indefensos, por los más pequeños, que son siempre los más vulnerables. La revelación de Dios, por tanto, es una maravillosa historia de amor. Y podríamos resumirla en 2 frases. En 2 frases que el mismo Dios nos regala. Una es: vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios.
Es lo que Dios le dice al profeta Jeremías, lo que Dios le dice antes a Moisés. Seréis mi pueblo, seréis algo mío. Soy, más adelante Jesús nos dirá, sois mis amigos. Para Dios no somos un número entre tanto. Cada criatura es por Él amada. Jesús da en la vida en la cruz por ti y por mí, con nombre y apellido. El amor de Dios es personal e intransferible. Nos quiere a cada uno de nosotros. Y su palabra es una palabra de amor. La segunda frase es una frase que a mí me llama muchísimo la atención y que me hace pensar mucho. Aunque tu madre se olvidara de ti, yo jamás te olvidaré, dice el profeta Isaías. Dice, es casi imposible que una madre se olvide de un hijo. Dice, pero aunque tu madre se olvidara de ti, yo nunca te olvidaré. El Señor ha sellado, desde el mismo momento en que nos ha creado a cada uno, ha hecho una alianza, ha escrito, ha tatuado junto a nuestro nombre su amor. Te quiero a rabiar. Y hay que entrar muy dentro de nosotros mismos para descubrir ese tatuaje de Dios. Pero su palabra es siempre una palabra de amor. Porque Dios es amor. Y no puede haber contradicción en Él. Nosotros somos muy cambiantes y depende del día como nos levantemos, así actuamos y así nos descubren y nos perciben. Pero Dios siempre es amor. Me parece que alguna vez he dicho, cuando le preguntan a los críos de la catequesis, ¿no? Entonces, cuando me porto mal, ¿también me quiere Dios? Y yo siempre digo, sí. Dios nos quiere incluso cuando nos portemos mal. Eso sí, con una cara de pena impresionante, pero no deja por eso de querernos. Una historia de amor y libertad desde la creación con la que comienza la Biblia hasta el amén con el que culminan los libros sagrados en el Apocalipsis. Toda la palabra de Dios revelada quiere ser no solamente una historia de amor. No se revela Dios para que se crea en Él, porque en el momento en que la Biblia, los libros sagrados se escriben, nadie dudaba de la existencia de Dios. A lo sumo, había quienes no conocían al Dios de Israel, que nosotros entendemos que es el verdadero. Pensaban que había otros dioses, muchos dioses, algunos, digamos, multitud de dioses. Nadie dudaba en la existencia de lo divino. Por eso la Biblia no se escribe para demostrar que Dios existe. Nadie lo dudaba. La Biblia se escribe para dar respuesta a otra pregunta mucho más profunda y mucho más difícil de responder, que es la pregunta de por qué el mal. Si Dios es tan genial, si Dios nos quiere tanto, ¿por qué el mal? Y desde el primer libro de la Biblia hasta el amén del Apocalipsis, Dios en su revelación va dejando claro y patente que Él no ha creado el mal, que el mal es histórico y por lo tanto, como todo lo que es histórico, tiene un principio y tendrá un fin. Y que el mal es vencible. Eso sí, que la única fuerza capaz de vencer al mal es la fuerza del amor. El amén es la última palabra que se nos revela. Dios ya nos ha dicho todo lo que nos tenía que decir.
Por lo tanto, huid del agua caliente, como el gato del agua caliente, de todos los que llegan diciendo que hoy el Señor me ha dicho y ha dejado de decir. Porque ya está todo dicho. Ya está todo dicho. El Señor puede, digamos, subrayarte a partir de su palabra una frase, una palabra. Pero novedades no esperéis, porque la última palabra revelada es amén, que significa todo está dicho, todo está cumplido. Por eso es tan importante la palabra, para que no nos andemos por ahí buscando nuevas revelaciones y nuevos comunicados de Dios. A las 5 de la tarde Dios nos va a decir algo, ¿no? Ya nos lo ha dicho. Por eso, ojo y cuidado con los videntes y los visionarios. Las más de las veces, vidente y visionario son movidos por intereses personales o grupales o ideológicos. Y tantas veces también, desgraciadamente, por intereses económicos. Preciosas las palabras que nos ofrece la Dei Verbum, la Sagrada Constitución del Concilio sobre la palabra de Dios. En el número 2 dicen los padres conciliares: en esta revelación, el Dios invisible, movido de amor, habló a los hombres como amigo. Trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. En la palabra de Dios, Dios se nos revela como amigo y nos invita a vivir en su compañía. Y también hemos de tener presente que toda la palabra de Dios, toda la Biblia, hace referencia a Cristo. Él es la palabra eterna. Dentro de unos días, cuando llegue la Navidad, por derecho y por revés, hasta la saciedad, repetiremos el prólogo del Evangelio de San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. El Verbo eterno es la palabra que termina por hacerse hombre. La palabra eterna de Dios, que es su Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna en las purísimas entrañas de la Virgen Inmaculada y se hace hombre. ¿Y sabéis para qué se hace hombre la palabra? Para contarnos con palabras que pudiéramos nosotros entender lo que ya Dios no se había cansado de decirnos, desde el primer libro del Apocalipsis hasta el libro de Zacarías, que es el último, desde el libro del Génesis, hasta la profecía de Zacarías, que es el último libro del Antiguo Testamento, que nos ama, que nos quiere, que nos trata como amigos, que es nuestro Padre. Cristo es la revelación de la palabra con voz humana. Los niños de la catequesis están aprendiendo precisamente esa bellísima canción de Taulé, palabra que en el seno de María, palabra, la palabra, Él es la palabra que se encarna. La historia revelada también, toda la palabra de Dios hace referencia a Cristo, como os decía. Él es la palabra eterna que tomará carne en las entrañas purísimas de María la Virgen. Y ese mismo documento al que me he referido antes, la Dei Verbum, esta vez ya en el número 4 dice: Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras por los profetas. Ahora,
en esta etapa final de la historia, nos ha hablado por el Hijo. Este texto de la Constitución de Verbum está realmente tomado de un trozo de la carta a los hebreos. La historia que se nos revela en la palabra de Dios es una historia de salvación. Y esa historia de salvación, como dice la canción, tiene color de esperanza. Si la palabra de Dios, anunciada, proclamada, vivida, celebrada, no provoca en ti el color de la esperanza, es que algo en ti no acaba de funcionar, que hay unos plomillos que están fundidos y hay que cambiar, porque la palabra siempre quiere provocar en nosotros el color de la esperanza. ¿Y por qué esa esperanza? Porque desde el comienzo, en el Génesis, la creación, vio Dios que todo era bueno. El mal es posterior. Tiene principio, como os decía, y tendrá fin. Este mundo se termina y el mal será aniquilado. Eso sí, con la única fuerza capaz de vencerlo, que es la fuerza del amor. La Virgen Inmaculada está pisando la serpiente, está, digamos, aplastando el mal. Sí, porque María es la nueva Eva. Eva chalaneó con la serpiente. Y ojo, Eva no son las mujeres. Eva y Adán somos la humanidad. Eva y Adán son la humanidad, que chalanea con la serpiente, chalanea con el mal. Y por eso María, que es la nueva Eva, no chalanea con la serpiente, la aplasta. ¿Por qué? Porque Eva y Adán quieren ser dioses, mientras que María acepta que ella es la esclava del Señor, la humilde sierva. Adán y Eva, engrandeciéndose, se van al último puesto de la fila. Y María, desde el último puesto de la fila, Dios la pone en el podio. Después de la creación, en la Biblia aparecen, especialmente en el Antiguo Testamento, las alianzas con Noé, que es una alianza cósmica. No habrá más diluvio sobre la tierra. Es decir, a pesar de todo y por encima de todo, Dios se reconcilia con la humanidad, se reconcilia con la creación que le ha salido rana. Será la alianza, todo esto lo iremos viendo después en los libros sagrados, será también la alianza con Abraham, una alianza personal, de tú a tú. Todavía no existe Israel, todavía ni Noé ni Abraham saben quién es ese Dios, porque Dios se va revelando como hace la madre con el alimento a los niños. A ninguna madre en su sano juicio se le ocurre a su bebé de pocos días ponerle un filete con patata. Lo mata. Pues lo mismo Dios, como una buena madre, se va revelando a poquito a poco. A poquito a poco. El Dios de Israel, el Dios de nuestros padres, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, se va revelando hasta el momento de la plenitud, que es el momento en que
el Hijo de Dios, la palabra, se encarna. Pero pasa mucho tiempo y Dios se va revelando a poco. Por eso entenderemos después mucho mejor algunas cosillas de la Biblia que a primera vista y de una leída rápida nos llaman la atención, nos provocan un cierto rechazo. Con Abraham hace una alianza personal. ¿Sabéis cuándo Dios hace alianza con el hombre? Dios lo quiere siempre. Cuando el hombre sale de sí, Abraham no se queda dentro de su tienda, sino que se pone a la puerta de la tienda a ver qué pasa. Y porque está atento a lo que pasa, en aquellos 3 peregrinos que desconoce, a los que invita a pasar a su tienda y los sirve, ahí se encuentra con Dios. Mirad, si en algún momento, porque ocurre en la vida, la fe se nubla, no acabamos de verle el rostro a Dios, no te metas más adentro de ti. Vete y ayuda a alguien. Vete e invita a alguien y te encontrarás con Él. La tercera alianza es con Moisés. Con Moisés ya Dios se revela un poquito más. Incluso a Moisés le revela su rostro, hasta el punto que Moisés cree que se muere. He visto a Dios. Ver a Dios y morirse es lo mismo. Pero Moisés no se muere. Y baja del monte radiante. Tan radiante que sus amigos tienen que echarle sobre él un velo porque les deslumbraba. Cuando alguien se encuentra con Dios, deslumbra. Nadie quiere deslumbrar, es Dios el que deslumbra. Como María, Dios es el sol. El sol es el que tiene la luz. María no es el sol. María es la luna. ¿Pero qué ocurre en la luna? Que refleja la luz del sol. Dios quiere que seamos luna. Soles no podemos ser. Pero Dios quiere que seamos luna para que reflejemos su luz. Mira qué vocación más preciosa. Luna de Dios. María lo fue, lo es. Y Dios quiere que nosotros también lo seamos. Y la última alianza es con Cristo. En la nueva y la definitiva alianza. Él es el nuevo Adán, el obediente, el que, siendo Dios, se hace hombre. ¿Os habéis dado cuenta? Siempre al revés. El hombre que se quiere hacer Dios y Dios que se hace hombre. A la inversa siempre. Una nueva creación, Él nos regala una redención copiosa. La Biblia, como sabéis, está dividida en 2 grandes bloques. Bueno, está dividida, la hemos dividido nosotros. Dios habla y hasta el amén del Apocalipsis. Pero la Iglesia la divide en 2 bloques. Antes de Cristo, después de Cristo. Al antes de Cristo le llamamos Antiguo Testamento y a después de Cristo le llamamos Nuevo Testamento. Es una manera de dividirlo, pero hay un solo y único testamento, que es el amor de Dios. Y ojo, cuidado, hay gente que dice, yo es que creo en el Dios del Nuevo Testamento, el Dios del Antiguo no me gusta. Pues el mismo Dios, a saber que no hay 2 dioses, sino creo en un solo Dios, decimos en el credo, ¿verdad? Creo en un solo Dios, es decir,
que no hay un Dios del Antiguo y un Dios del Nuevo Testamento, es el mismo Dios. Pero ojo, que como se va revelando, como vosotros les voy dando la comida a vuestros hijos, desde la leche materna hasta la tortilla de patata, hay un largo camino. Dios es el mismo, pero la manera de percibirlo las criaturas es muy diferente. Y mirar si no es fácil, no porque no sea sencillo, sino porque nosotros somos complicados, descubrir el verdadero rostro de Dios, que los discípulos, después de estar 3 años viviendo codo con codo, alma, vida y corazón con Jesús, no solamente lo negaron y salieron corriendo, que eso era, con lo que venía encima era normal, sino que incluso llegó el momento, uno de ellos, pero era lo que pensaban todos, dijeron: muéstranos al Padre y nos basta, Felipe. Y Jesús le dice: hombre, Felipe, 3 añitos contigo y con vosotros, ¿y no habéis enterado de nada? Pues sí, Señor, 3 años a tu lado y no nos hemos enterado de nada. 68 años a tu lado, Señor, y me he enterado de tan poco. El Antiguo Testamento son 46 libros, con lo cual la Biblia, más que un libro, es una biblioteca. En esos 46 libros, 5 son lo que los judíos llaman la Torá, el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. 16 libros son los llamados históricos: Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de los Reyes, primero y segundo de las Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y primero y segundo Macabeo. Después veremos cómo cada libro es una preciosidad. Bueno, el libro de Ruth o el libro de Esther. ¿Cómo que la mujer no está en el Viejo Testamento? ¿Cómo que Dios es masculino? ¿Qué mujeres? Las que aparecen a pesar de todo, de ser una sociedad tan patriarcal como era la sociedad hebrea. Y sin embargo ahí se cuelan estas mujeres que son una genialidad. 7 libros que son sapienciales y poéticos. Y 18 libros proféticos. En total, 46 libros. Y el Nuevo Testamento, 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, 14 cartas de Pablo, incluida ahí la carta a los Hebreos, 3 cartas que llaman católicas, 2 de Santiago, una de Santiago y 2 de Pedro, 3 cartas de San Juan, una de Judas y el Apocalipsis. Total 27 libros, y en total la Biblia entera 73. Sobre cada uno de los libros veremos cositas. Evidentemente cada libro exigiría un curso, pero nosotros nos vamos a ir profundizando. En concreto, con un servidor veremos toda la parte del Viejo Testamento, y con don Luis veréis toda la parte del Nuevo. Termino con las primeras palabras de la Biblia en el Génesis y con las últimas palabras de la Biblia en el Apocalipsis. Mirad qué preciosidad. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: exista la luz. Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día y a la tiniebla noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero.
Dios crea la luz. Dios es la luz. Y las palabras finales en el Apocalipsis. Dice el que da testimonio de estas cosas: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Da la impresión de que el Apocalipsis sabía que estábamos en Adviento. Amén. Ven, Señor Jesús. La Iglesia, una vez que pone el amén, lo que espera es que el Señor vuelva. Y volverá mejor de como vino, si es que mejor pudiera ser. La segunda venida, el final, no será una catástrofe, será una bellísima historia de amor, porque Dios no cambia. Lo dice Santa Teresa, ¿verdad? En esa oración tan bonita, ¿no? Dios no se muda, Dios no cambia. Amén. Ven pronto, Señor. Bueno.